Hola chiquillos y chiquillas de segundo año medio, un placer saludarlos nuevamente. Ante varias consultas que he recibido al WhatsApp, al correo, he decidido hacer este pequeño video para repasar los contenidos del material que va en el cuadernillo, para que ustedes trabajen en clase, perdón, en su casa. Y también vamos a dar algunas orientaciones sobre las actividades que hay que hacer de acuerdo a ese cuadernillo. En primer lugar vamos a revisar el cuadernillo. Este es bien simple, es una hojita solamente. Viene acá arriba la asignatura, el nombre del profesor, su curso, el tema que se va a trabajar, las instrucciones de trabajo y también aquí vienen señaladas, como ustedes pueden ver en su pantalla, las páginas del libro de historia de segundo medio que vamos a utilizar mucho para estas actividades que van a ir incluidas en los cuadernillos. En este caso vamos a ver la página 28, a la 44. Así que vayan al baño, saquen su libro si lo que tienen ahí para lectura y también saquen las plantitas de encima, los maceteros para que podamos usarlos, ¿ya? Y nos va a ser de gran ayuda. Trae aquí algunas declaraciones sobre algunos conceptos, como pueden ver aquí el caso del liberalismo, el caso del populismo. Y hace primero un pequeño resumen sobre la materia que ya hemos visto. Vimos la crisis de 1929, vimos la Revolución Rusa también. Y lo que se trata en esta guía es ver cuáles fueron los efectos de esa crisis económica y social desatada en 1929 en Estados Unidos y cómo eso va a impactar a la política, a la economía y a la sociedad de esa época. Entonces, en primer lugar, se ve aquí las consecuencias económicas que trajo la crisis de 1929 y la Gran Depresión que vino después de ella. La Gran Depresión se llama los años después de la crisis es en 1929, se extendió por varios años los efectos de esa crisis y a eso se le llama la Gran Depresión. En lo económico se comenzaron a establecer nuevos criterios con respecto al rol del Estado en la economía, ya que hasta ese entonces primaba el liberalismo que decía que el Estado no tenía que intervenir en la economía. Pero a raíz de la crisis de 1929 y su profunda fuerza y impacto en la economía y en la sociedad de la época, el Estado, los gobiernos comenzaron a intervenir en la economía. Y así es como surge en Estados Unidos el New Deal, que significa nuevo trato. Es decir, se refería a que el Estado tenía que tener un nuevo trato en la economía, un nuevo rol en la economía. ¿Sí? Y este nuevo rol va acompañado de una serie de medidas que el Estado tenía que tomar. Dentro de eso se creó también lo que se llama el Estado de Bienestar, que se refería a que el Estado tenía la obligación de entregarle a los ciudadanos, a sus miembros, el acceso a ciertos bienes o servicios, ¿ya? Como la salud, la educación, la vivienda, por ejemplo. También la crisis económica de 1929 y la Gran Depresión que le siguió trajo muchos efectos políticos, que esto es en lo que nos vamos a detener un poquito, debido a que la gente dejó de confiar en la democracia porque hasta ese entonces existían en la mayor parte del mundo regímenes de tipo democrático. Y las personas comenzaron a desconfiar de la democracia porque no podía sacarlos de esta crisis. La crisis había sido tan fuerte que la gente comenzó a dudar de que la democracia pudiera sacarlos de esa crisis. Y esto fue aprovechado por algunos grupos pequeños en un primer momento que ofrecían lo contrario. Decían, yo tengo la solución para salir de la crisis. Y la gente, como se veía tan presionada por los efectos de esa crisis, la pobreza, la delincuencia, el hacinamiento, todo lo que se produce a partir de una fuerte crisis económica, el hambre sobre todo, comenzaron a confiar en que había ciertos grupos o ciertas formas de gobierno diferentes a la democracia que podían sacarlos de esa crisis. Y así fue como fueron surgiendo estos grupos que se llaman, estos gobiernos que se llaman gobiernos totalitarios. Se llama totalitario, que viene de la palabra total, que significa que un pequeño grupo tiene el control total de un país, ¿ya? Y trata de controlar hasta lo más mínimo, es decir, hasta la vida privada de las personas son controladas por el Estado o por este pequeño grupo que maneja un Estado. Es el caso del fascismo en Italia, es el caso del nazismo en Alemania y es el caso del stalinismo en la Unión Soviética. Esos regímenes totalitarios van a surgir debido a que la gente desconfió de la democracia y prefirió darle su apoyo a nuevas formas de gobierno. ¿Por qué desconfiaron de la democracia? Porque el régimen liberal democrático de esa época, tanto en la economía como en la política, los había llevado a esta profunda crisis económica y social
derivada de 1929. Entonces, esa crisis que partió siendo económica se transformó en una crisis social debido al hambre, al desempleo, y terminó siendo también una crisis política, ya que la gente dejó de confiar en la democracia y comenzó a apoyar estos nuevos movimientos totalitarios. ¿Qué pasó en América Latina en ese entonces? América Latina vendía materias primas, principalmente fruta, y en el caso de Chile, salitre. Debido a la crisis económica dejaron de comprarle esos productos, por lo tanto, entraron en una fuerte crisis económica. Chile, sin más ni menos, fue, según estudios de la Organización de Naciones Unidas, el país más golpeado por la crisis económica de 1929. Y en nuestra parte del mundo, en América Latina, surgieron muchos gobiernos de tipo populista que ofrecían a la gente sacarlos de la crisis y trataban de ganarse el apoyo sobre todo de las clases populares. Por eso se llama populismo. Y también en la parte económica en América Latina, surgieron modelos de intervención estatal en la economía. El Estado comenzó a ser un actor económico importante, e incluso en algunos países se comenzaron a crear industrias propias. Y se trató de eliminar esta dependencia que tenía América Latina de las materias primas. Es decir, dependencia nos referimos a que pasa todavía en nuestro país. Si en China, por ejemplo, hay crisis económica, como está pasando ahora también eso nos impacta directamente a nosotros, porque nosotros le vendimos materias primas y vivimos de la venta de materias primas. Pero en ese momento se pensó, ¿cómo podemos dejar de depender de las materias primas? Y la respuesta fue, creemos nuestra propia empresa, nuestras propias industrias, que transformen la materia prima en un producto que es de mayor valor. Y así fue como surgieron manufacturar el cobre, algunas empresas de automóviles, también industrias de automóviles, perdón. Y a este modelo se llamó modelo ISI, que significa industrialización por sustitución de importaciones, que lo que buscaba era dejar de comprar desde fuera y dejar de depender también de la venta de materias primas a través de la creación de industrias propias de cada país. Eso básicamente a nivel general. Lo demás lo pueden buscar y estudiar y leer con mayor atención en las páginas 28 a la 44 del libro de historia de segundo año medio. Ahora vamos a pasar a las actividades para que tengamos tiempito de aclarar algunas cosas. Primero, la primera actividad dice, elabora un cuadro comparativo con al menos 3 características de los gobiernos totalitarios de Italia y Alemania. Es decir, aquí tenemos que comparar el fascismo con el nazismo. El fascismo de Italia, el nazismo de Alemania. Ambos regímenes tienen ciertas características comunes, que son las que tenemos que comparar. Por ejemplo, aquí yo puse característica, existe un líder carismático a quien se le rinde culto. En ambos países, en ambos gobiernos existía un líder súper carismático, muy bueno, con muy buena oratoria, muy buen hablamiento, dirían por ahí, y eso se dio en ambos regímenes. Entonces, ese es el punto de comparación. Entonces, ¿quién era ese líder? En Italia, vemos aquí, era Benito Mussolini, y en el nazismo era Adolf Hitler. Ese es el punto de comparación. ¿Cuál es la característica? Que en ambos existía un líder carismático. En Italia, Mussolini, y en Alemania, Hitler. Esa es la comparación. Así se hace un cuadro comparativo. Se toma una característica común y se ve cómo se desarrolló en Italia y cómo se desarrolló esa característica en Alemania. Ahí tenemos varios puntos también que podemos comparar, como tiene que ver con cómo se utilizaron los medios de comunicación, la cultura de masas, el control de la población a través de la organización militar de la sociedad. Entonces, esos son aspectos que podemos comparar. Vamos con la segunda pregunta. Y se explica con tus palabras qué son y por qué surge el totalitarismo en Europa. Y, bueno, lo habíamos conversado recién. Y tiene que ver con que la gente se comenzó a desconfiar de la democracia liberal como un modelo económico y político que podía sacarlos de la crisis, y eso dio origen al surgimiento y el apoyo que le dieron a grupos totalitarios que surgieron en varios países de Europa. La pregunta número 3 dice, explica qué medidas surgieron para tratar de salir de la crisis económica durante los años 20, y ahí tenemos las medidas que se tomaron en Estados Unidos, como el nuevo trato, el estado de bienestar,
Y también en América Latina lo que tiene que ver con el modelo EASY. Eso lo habíamos comentado, está en la guía también y está con mayor detención trabajado en el texto de segundo año. Pueden recurrir a él también. Pregunta número 4 dice, ¿crees tú que es necesario que el Estado asegure ciertos servicios básicos a las personas y por qué? Bueno, hoy día es un tema que está en discusión también en nuestro país. Ustedes obviamente deben haber escuchado y lo hemos conversado en clases anteriores. Nuestro país está en vías de crear una nueva constitución. Y es un punto muy importante el hecho de que el Estado le asegure a las personas ciertos servicios que son básicos. Y que hoy en día en nuestro país son caros, como por ejemplo la educación o la salud. Entonces, aquí lo que se busca es una reflexión acerca de eso. ¿Ustedes creen necesario que el Estado tiene que asegurarle a las personas salud, educación, vivienda, por ejemplo? ¿Y por qué? Y la pregunta 5 dice, ¿crees tú que es necesario que el Estado asegure... Bueno, está repetida, pero vamos a hacer la 6 entonces. ¿Cuál fue la situación de América Latina durante este periodo? Y averigua en tu libro 3 características. Ya habíamos nombrado 2 y la otra tienen que buscar ustedes en el cuaderno. Perdón, en el libro, página 28 a la 44 para que no lo olviden. Y antes de terminar, quiero invitarlos a una actividad que está organizando la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Lonquimay el día viernes 3 de julio a las 17 horas a través de Facebook Live. Va a haber un conversatorio sobre Rankin 1934, y lo hemos mencionado en alguna ocasión. En nuestro país se desarrolló un hecho que tiene incluso trascendencia internacional, un hecho histórico muy importante, el año 1934, lo que nosotros conocemos aquí en Lonquimay como la revuelta de Rankin. Y va a haber varias personas y personajes de la cultura, entre ellos José Bengoa, que ha sido un historiador y premio nacional de historia. Así que los invito a que participen. Pueden también, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, me la puede hacer llegar y yo la hago a su vez llegar a la organización de este conversatorio para que pueda ser contestada por estas personas que han estudiado el tema y lo conocen en profundidad. Así que la invitación está hecha. Por favor, les pido que traten de participar y de enviarme esas preguntitas y yo me comprometo a hacerla llegar a la organización para que pueda ser trabajada en ese momento. También se pueden conectar ustedes para que lo vean. Es un tema muy importante que tiene que ver con la historia de nuestra comuna también. Sin más, los invito a hacer sus consultas. Están abiertos los canales de comunicación, WhatsApp, Instagram, correo, para que puedan hacer sus consultas. Y voy a tratar de ir respondiendo todas porque me han llegado bastante, así que si alguno no lo he contestado, le pido que tenga un poquito de paciencia. Estamos tratando de contestar todas las consultas. Eso sería todo por ahora. Un fuerte abrazo, saludos y nos vemos pronto. Chao.